El purgatorio revela por qué muchos subestiman el juicio. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué algunas personas actúan como si no fueran responsables de sus acciones? ¿Como si no hubiera consecuencias por lo que hacen? La idea de purgatorio, presente en algunas tradiciones religiosas, ayuda a explicarlo. No es un castigo eterno, sino un lugar o estado donde la persona se purifica antes de seguir adelante. ¿Y qué tiene esto que ver con subestimar el juicio? Mucho. Entendámoslo de forma sencilla. Imagina que estás en la escuela y sabes que tienes un examen importante al final del año. Algunos alumnos estudian todos los días, repasan los contenidos y se preparan con calma. Otros lo dejan para el último momento, pensando que hay tiempo para compensar la pérdida. El día del examen, los que estudiaron obtienen buenos resultados. Los que lo dejaron para más tarde pueden aprobar, pero con mucha dificultad, o fracasar y tener que repetir año. El purgatorio es así, repitiendo el año del alma. No es el final, pero es un tiempo de corrección, de arreglar lo que estaba mal. Muchas personas subestiman su juicio, es decir, piensan que no necesitan preocuparse por las consecuencias de sus acciones, porque piensan que todo se resolverá en el último momento. Es como ese amigo que siempre deja la cuenta del restaurante para pagarla después, confiando en que alguien la cubrirá. O ese familiar que sigue posponiendo los exámenes médicos pensando que no pasará nada. En el fondo, todos tenemos esa tendencia a empujar con el estómago aquello que no queremos afrontar en ese momento. El problema es que, cuando hablamos de vida espiritual, no es tan sencillo. Si en la escuela se puede repetir año, en el purgatorio la repetición, no es una segunda oportunidad para hacerlo todo de nuevo, sino un tiempo de purificación. Es como si hubieras manchado una camisa blanca con pintura. No tiene sentido fingir que la mancha no existe, hay que lavarla, fregarla e incluso utilizar productos especiales para limpiarla. El purgatorio es este proceso de limpieza. No es un castigo cruel, pero tampoco es algo que pueda resolverse con un chasquido de dedo. Otra razón por la que la gente subestima el juicio es porque confunden misericordia con impunidad. Misericordia es cuando alguien te da la oportunidad de corregir el mal, incluso después de haber hecho algo malo. La impunidad es cuando se hace algo mal y no se sufren consecuencias. Por ejemplo, si rompes el jarrón en casa de tu abuela y ella te dice está bien, pero ahora vas a ayudar a limpiarlo y a comprar otro, eso es misericordia. Si simplemente lo ignora y no pide nada a cambio, eso es impunidad. El purgatorio muestra que Dios es misericordioso, pero no tolera el error. Da la oportunidad de solucionarlo, pero no pretende que el error no exista. Además, mucha gente piensa que el juicio solo ocurre después de la muerte, como si fuera algo lejano y abstracto. Pero el juicio comienza aquí y ahora, con pequeñas decisiones cotidianas. Es como ese momento en el que decides si mentirle a tu jefe sobre un error en el trabajo o asumir la responsabilidad, o cuando decides ayudar a un vecino anciano a llevar la compra o fingir que no lo viste. Cada elección es un ladrillo que colocas en la construcción de tu vida. Al final, el juicio es solo la suma de todo esto, como un espejo que refleja quién eres realmente. Otra comparación útil es pensar en el juicio como una escala. De un lado ponemos nuestras buenas acciones, ayudar a alguien, ser honesto, perdonar, hacer el bien. Del otro lado, colocamos las malas acciones, la mentira, el egoísmo, la crueldad, la pereza. Si la balanza se inclina demasiado hacia el lado malo, el purgatorio es como un contrapeso que ayuda a equilibrar las cosas. No es un castigo eterno, pero tampoco es algo que se pueda resolver sin esfuerzo. Es como cuando comes demasiado en una fiesta y luego tienes que hacer ejercicio o comer más ligero durante unos días para compensarlo. El purgatorio es esta dieta del alma. Muchas personas también subestiman el juicio porque no comprenden la gravedad del pecado. El pecado no es solo hacer algo muy malo, como matar o robar. El pecado es todo aquello que nos aleja del amor, de la verdad y del bien. Es como una pequeña grieta en un vaso de cristal. Si no lo arreglas, con el tiempo la grieta crecerá y el vidrio podría romperse. El pecado funciona así, las pequeñas mentiras, la envidia, la pereza o el egoísmo pueden parecer inofensivos, pero, si no se corrigen, se acumulan y acaban rompiendo algo mucho más grande: nuestra relación con Dios y con los demás. El purgatorio también revela que Dios no nos trata como niños que necesitan un castigo severo, sino como niños que necesitan aprender.
Imagina que eres padre y tu hijo rompe un juguete a propósito. No le pegarás ni le dejarás sin comida, pero tampoco harás como si no pasara nada. Le explicarás por qué estaba mal, le pedirás que te ayude a arreglarlo y tal vez incluso le darás una pequeña consecuencia, como no comprar un juguete nuevo por un tiempo. El purgatorio es esta consecuencia amorosa, que nos ayuda a comprender nuestro error y a crecer. Finalmente, muchas personas subestiman su juicio porque no quieren renunciar a la comodidad. Es más fácil vivir sin pensar en las consecuencias, como ese conductor que excede el límite de velocidad porque no va a pasar nada. O ese empleado que holgazanea en el trabajo porque nadie está mirando. Pero la vida no funciona así. Tarde o temprano las consecuencias aparecen. El purgatorio es una prueba de que Dios nos ama demasiado como para dejarnos vivir con la ilusión de que no necesitamos cambiar. En resumen, el purgatorio nos muestra que el juicio no es algo que deba temerse como un castigo cruel, pero tampoco es algo que deba ignorarse. Es como si un médico te dijera que necesitas operarte, no es agradable, pero es necesario para tu salud. Subestimar su juicio es como ignorar los síntomas de una enfermedad y pensar que desaparecerá por sí sola. El purgatorio es una prueba de que Dios nos da todas las posibilidades de corregirnos, pero también nos llama a la responsabilidad. No se trata de miedo, sino de amor, un amor que no nos deja vivir en la mentira, sino que nos ayuda a ser mejores personas. Y al final del día, eso es lo que todos queremos, ¿no? Vive de una manera que valga la pena, sin arrepentimientos, con la conciencia tranquila. El purgatorio es solo el camino para llegar allí. ¿Y por qué mucha gente subestima el juicio? Quizás porque piensan que Dios es solo bondad, como un abuelo que perdona todo sin pedir explicaciones. O porque viven como si la vida fuera simplemente diversión, sin pensar en el mañana. Es como ese amigo que siempre deja todo para después, luego limpio la casa, luego me disculpo, luego me cambio. Pero la vida no espera. Un día, más tarde, se convierte en nunca más, y entonces ya es demasiado tarde para arreglar lo que está roto. El purgatorio también revela otra verdad, no somos perfectos. Incluso aquellos que se esfuerzan por ser buenos cargan con defectos, egoísmo y pequeñas mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Es como la ropa blanca que, al cabo de un tiempo, se mancha sin que nos demos cuenta. No es que Dios quiera castigarnos por esto, pero sabe que, para ser verdaderamente limpios, necesitamos pasar por un proceso. Y duele este proceso, porque duele reconocer que cometimos un error, que lastimamos a alguien, que no hicimos lo correcto. Imagínense un niño que rompe un jarrón y esconde los pedazos debajo de la alfombra. Por un tiempo, cree que nadie lo vio. Pero un día, alguien llega y resulta herido. El problema no desapareció solo porque ella fingió que no existía. El juicio es así, saca a la luz lo que intentamos ocultar, no para avergonzarnos, sino para darnos la oportunidad de corregirlo. El purgatorio es como ese momento en que el niño, con lágrimas en los ojos, pide disculpas y ayuda a limpiar el desorden. No es fácil, pero es la única manera de avanzar sin cargar con una carga. Otra razón por la que la gente subestima el juicio es porque confunden la misericordia con la indiferencia. Piensan que si Dios es amor, a Él no le importarán nuestros errores. Pero amar es no dejar que el otro se revuelque en su propia suciedad. El amor es extender la mano y decir, ven, te ayudaré a levantarte. El purgatorio es esa mano extendida. No es un lugar de desesperación, sino de esperanza, porque allí sabemos que, por mucho que hayamos cometido errores, todavía hay tiempo para hacerlo bien. Piensa en un estudiante que saca malas notas todo el año y, en el último examen, le cuesta aprobar. No se convierte en un genio de la noche a la mañana, pero demuestra que quiere cambiar. Dios no exige perfección inmediata, sino voluntad. El purgatorio es como la recuperación escolar, no es para quienes se dieron por vencidos, sino para quienes todavía creen que pueden mejorar. En el fondo, subestimar nuestro juicio es subestimarnos a nosotros mismos. Es pensar que no merecemos algo mejor, que no somos capaces de cambiar, que nuestros defectos son demasiado grandes. Pero el purgatorio demuestra lo contrario. Demuestra que, por mucho que hayamos cometido errores, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Y que, al final, lo que más importa no es cuánto caemos, sino cuánto nos levantamos. Entonces, en lugar de tener miedo al juicio, podemos verlo como una oportunidad. Una oportunidad para mirar hacia adentro,
para corregir lo que hay que corregir, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Porque, al fin y al cabo, lo que todos queremos es la paz. Paz con Dios, paz con los demás y, lo más importante, paz con nosotros mismos. Y el purgatorio es el camino hacia esa paz. No es un castigo, sino un abrazo que nos dice, tú puedes estar mejor. Y yo estoy aquí para ayudarte. Imagina que estás aprendiendo a andar en bicicleta. Al principio, te caes varias veces, te lastimas las rodillas y tienes miedo de volver a intentarlo. Pero poco a poco, con paciencia y alguien que te sostenga, podrás mantener el equilibrio, pedalear e incluso sentir la alegría del viento en tu rostro. El purgatorio es como este proceso de aprendizaje. No es un castigo por caer, sino el tiempo y los cuidados necesarios para que puedas levantarte y caminar solo, sin miedo. Mucha gente piensa que el juicio es como un maestro severo, con una regla en la mano, dispuesto a señalarte todos tus errores y avergonzarte. Pero en realidad, es más como un médico que examina tus heridas no para juzgarte, sino para curarte. Él sabe que no eres perfecto, pero también sabe que puedes mejorar. Y, más que eso, quiere ayudarte a conseguirlo. Piense en alguien que le guarda rencor a un amigo por algo que sucedió hace años. Cada vez que ves a esta persona, sientes un nudo en el estómago, una necesidad de evitar el tema. El juicio, en este caso, no es un veredicto de que eres una mala persona por sentirte así, sino una invitación a perdonar. Entender que aferrarse al dolor solo te hace daño a ti mismo. El purgatorio es como ese momento en el que finalmente decides hablar con tu amigo, disculparte o dejar atrás el pasado. ¿Es doloroso? A veces sí. Pero es liberador. Otro ejemplo, alguien que vive comparándose con los demás, pensando que nunca son lo suficientemente buenos. En el trabajo, en las relaciones, incluso en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. El juicio no es una frase que dice eres un fracaso, sino un espejo que muestra, mira lo mal que te tratas. Mira cuánto te cobras porque no te das una oportunidad. El purgatorio es el proceso de aprender a aceptarte a ti mismo, de comprender que mereces amor y respeto, empezando por ti mismo. A veces subestimamos nuestro juicio porque pensamos que ya sabemos todo sobre nosotros mismos. Así soy yo, decimos, como si no hubiera nada que cambiar. Pero el purgatorio nos recuerda que siempre hay algo que aprender, que mejorar, que purificar. No porque seamos malos, sino porque somos humanos. Y ser humano significa estar en constante crecimiento. Lo más bonito de esto es que no estamos solos en este camino. Así como un niño no puede aprender a caminar sin la mano de un adulto, no necesitamos pasar solos por el purgatorio. Dios, los santos, las personas que nos aman, todos están ahí, animándonos, dándonos fuerza. A veces incluso nuestros propios errores se convierten en lecciones que nos hacen más fuertes. Así que la próxima vez que pienses en juzgar, no tengas miedo. Piense en ello como limpiar la casa del alma. Desempolvas los rincones, tiras lo que ya no sirve, organizas lo que se ha vuelto desordenado. Al final, la casa se vuelve más luminosa y acogedora. Y tú también. Porque juzgar no se trata de condenar, sino de liberar. De darnos la oportunidad de ser quienes realmente somos, personas amadas, capaces de cambiar y destinadas a la paz. Y es precisamente esta idea de cambio la que muchos no entienden cuando oyen hablar del juicio. Piensan que es solo un momento de aprobar o reprobar, como un examen escolar en el que se aprueba o no se aprueba. Pero no es así. El juicio, especialmente cuando hablamos del purgatorio, es más como un espejo que te muestra quién eres realmente, no para avergonzarte, sino para ayudarte a ser mejor. Imagínese una persona que ha pasado toda su vida guardando rencor a alguien. En el día a día, incluso logra ignorar este sentimiento, pero en el fondo sabe que está ahí, como una piedra en su zapato. En el juicio, este resentimiento aparece claramente, no como un castigo, sino como una oportunidad. Mira, esto te está haciendo daño. ¿No quieres deshacerte de ello? Y luego, en el purgatorio, tiene la oportunidad de trabajar en ello, de perdonar, de liberarse. No es un sufrimiento sin sentido, es el sufrimiento lo que cura. Otro ejemplo, piensa en alguien que siempre estuvo demasiado preocupado por lo que pensaban los demás, buscando aprobación todo el tiempo. En el juicio, esta persona ve cómo esta necesidad le impidió ser verdaderamente feliz.
se da cuenta de que pasó años intentando complacer a los demás en lugar de vivir su propia vida. El purgatorio, entonces, es el momento en el que aprende a valorarse, a confiar en sí misma, a comprender que no necesita la validación de los demás para ser suficiente. Es como quitarse un peso de encima. La gente a menudo subestima el juicio porque piensa que Dios es un juez severo, dispuesto a señalar con el dedo y decir, cometiste un error. Pero no es así. Dios es como un padre que ve a su hijo caer y lastimarse, pero en lugar de gritar te lo dije, extiende la mano y le dice, vamos, levántate. La próxima vez puedes hacerlo. El juicio es esa mano extendida. Es Dios mostrándonos dónde tropezamos, no para humillarnos, sino para ayudarnos a caminar mejor. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque muchas personas viven con miedo de ser juzgadas, ya sea por Dios o por los demás. Ocultan sus errores, sus debilidades, como si fueran defectos vergonzosos. Pero juzgar no se trata de esconder, se trata de mostrar, reconocer y transformar. Es como cuando rompes un jarrón, y en lugar de tirar los pedazos, decides volver a pegarlos. Al final, el jarrón queda aún más bonito, con esas pequeñas marcas que cuentan una historia. El purgatorio revela esta verdad, no somos perfectos y eso está bien. Lo que importa es que estemos dispuestos a mejorar. Es como una planta que crece torcida porque no ha recibido suficiente luz. En lugar de arrancarlo, lo pones al sol y ayudas a que se enderece. El juicio es este sol. No arde, ilumina. Él no destruye, él restaura. Por eso, cuando alguien dice no tengo miedo al juicio, puede ser que aún no haya entendido qué es realmente. Porque el juicio no es un veredicto final, es una invitación. Una invitación a dejar atrás lo que nos frena, a abrazar quienes realmente somos y a caminar más ligeros. Es como si Dios dijera, ya has sufrido suficiente. Ahora déjame ayudarte a sanar. Y esta sanación, esta transformación, es el regalo más grande que podemos recibir. Mucha gente piensa que el juicio es solo una sentencia dura, como un juez golpeando su mazo y diciendo, cometiste un error, ahora paga. Pero no es así. El purgatorio muestra que a Dios no le preocupa castigarnos, sino arreglarnos. Es como cuando alguien rompe un jarrón, y en lugar de tirarlo, intenta pegar las piezas con cuidado, una a una. El juicio es este collage, toma nuestros defectos, nuestros miedos e incluso nuestros errores más feos y, poco a poco, nos vuelve a completar. Imaginemos a una persona que ha pasado toda su vida mintiendo para protegerse. En el fondo sabe que esto la ha alejado de la gente, pero no puede parar. En el juicio, no es que Dios diga, mentiste, ahora sufrirás. Mostrará cómo cada mentira la dejó más sola, más atrapada en sus propias historias falsas. Y luego, con paciencia, ayuda a la persona a ver la verdad, que no necesita mentir para ser amada. Que pueda ser quien realmente es, sin máscaras. ¿Duele? Duele, sí. Porque mirar nuestras heridas nunca es fácil. Pero es un tipo de dolor que cura, no destruye. Otro ejemplo, piensa en alguien que siempre ha antepuesto el trabajo a todo, dejando de lado a la familia, los amigos e incluso su propia salud. En el tribunal, esta persona no escuchará, fuiste egoísta, ahora pagarás. Verá claramente cuán vacía la han dejado sus elecciones. Como, en el fondo, cambiaba cosas que realmente importaban por cosas que solo parecían importantes. Y entonces, Dios nos ofrecerá la oportunidad de empezar de nuevo, de aprender a valorar lo que realmente hace que valga la pena vivir la vida. El problema es que muchas personas subestiman su criterio porque piensan que ya son lo suficientemente buenos. Observan los errores de otras personas y piensan, al menos no soy como fulano de tal. Pero el juicio no es una competencia. No tiene sentido compararse con los demás, porque Dios no está midiendo quién es mejor o peor. Él está mirando nuestro corazón, lo que nos impide ser verdaderamente felices. Es como si la vida fuera un viaje, y en el camino, acumuláramos equipaje innecesario, penas, orgullo, miedos, cosas que solo nos pesan. El juicio es el momento de abrir la maleta y ver qué es lo que realmente vale la pena llevar. Lo que no sirve, lo dejamos atrás. Y eso puede dar miedo, porque nos acostumbramos a nuestro equipaje, aunque nos duela. Pero solo cuando soltamos el peso podemos caminar más ligeros. Por lo tanto,
Cuando alguien dice que no tiene miedo al juicio, es posible que aún no se haya dado cuenta de que no se trata de condena, sino de libertad. Es la oportunidad de liberarnos de todo lo que nos frena y finalmente vivir como nos hicieron vivir, sin miedo, sin mentiras, sin máscaras. El juicio no es el final, es el comienzo de una nueva vida. Y eso no es motivo para tener miedo, sino para tener esperanza.